Nuevamente, saludos a todos desde el Centro Integral de Desarrollo Transpersonal. Estamos muy contentos de facilitar constantemente actividades académicas experienciales para el desarrollo pleno del ser, desde una visión holística, donde entre la psicología, el mundo psicoemocional y el mundo espiritual, todos agarrados de la mano para entonces contemplar una autorrealización plena del ser. Por acá los acompaña Denis Romero, soy el director del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal desde Venezuela, donde hacemos entonces las operaciones estratégicas, las alianzas con colegas tanto de Venezuela como del exterior para traer contenido de mucho valor y crecimiento personal, profesional y espiritual. El día de hoy nos acompaña la licenciada en psicología Ana Cecilia Escobar, desde México, quien tiene una maestría en psicología transpersonal y nos va a estar conversando sobre las crisis espirituales y la psicopatología transpersonal. Sin más nada que añadir, voy a darle el pase a Ana Cecilia para que, bueno, coloque su diapositiva, su material de apoyo y dé inicio a esta maravillosa actividad. Gracias a todos los que se conectan. Cualquier cosa, esta clase va a estar grabada y también va a estar disponible a través de nuestro canal de YouTube. Así que aprovechen este espacio cuando la licenciada notifique la sección de preguntas y respuestas, tengan por allí, bueno, anotadita su pregunta. Y si ella lo solicita, bueno, encenderán su micrófono. Si no, mantengan su micrófono en silencio, por favor, para que no interrumpan a la facilitadora. Muchas gracias, bendiciones, éxitos, Ana Cecilia. Ceci, tu audio. Listo, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Vamos a ver. Voy a ver lo de la presentación, denme un segundito. Disculpen, esto de la tecnología no es mi fuerte, pero parece que ya va fluyendo. ¿Qué tal? ¿Ahora sí ya se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues primero que nada darles la bienvenida a todos y todas. Muchísimas gracias, Denis, por la oportunidad y por el espacio. Estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Como ya dijo Denis, soy Ana Cecilia Escobar, soy psicóloga transpersonal y, y también soy psicoterapeuta, entonces también acompaño a pacientes. Y esta masterclass la vamos a dar sobre psicopatología y crisis espirituales. Un tema muy interesante que espero que les apasione tanto como a mí. Y bueno, antes de iniciar me encantaría hacer una pequeña respiración, tanto por ustedes como por mí, para centrarnos en donde estamos, para que nuestra concentración se vuelva un poco más, más aguda. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos, la voy a hacer yo con ustedes, y vamos a hacer 3 respiraciones y después nos quedamos con los ojos cerrados para ya darles unas pequeñas indicaciones. Entonces les voy a pedir que la respiración sea lo más lenta, lo más larga y bien importante, intentando respirar el menor oxígeno posible. Claro, sin ahogarnos, sin sentir que nos falta el aliento, pero tratando de respirar lo mínimo indispensable para librar la respiración y luego exhalar. Este tipo de respiración, lo comprobarán ahorita, tranquiliza mucho.
No sé si han escuchado lo que es hiperventilación, que lo que hace es despertar y ponernos como en un estado de alerta. La hipoventilación lo que hace pues, es relajarnos y tranquilizarnos. Entonces, respiración muy larga, muy lenta y lo menos que puedan meter aire a sus pulmones. Y vamos a hacer 3, ¿sale? Yo la voy a hacer con ustedes. Entonces empezamos con los ojos cerrados. Les pido que mantengan sus ojos cerrados y que pongan atención a todos los sonidos que están fuera del espacio en donde estamos. En la calle, tal vez el sonido del auto, de voces, de aves, depende de dónde esté cada quien. Toda su atención a esos sonidos exteriores. Y los aceptamos, que están ahí y que está bien, que estén ahí todos esos sonidos. Y ahora intentamos escuchar los sonidos más cercanos a nosotros. Tal vez nuestra respiración. Habrá quien alcance hasta escuchar el latido de su corazón. Y haciendo una respiración profunda, abrimos los ojos. Bueno, pues espero que ya estén todos aquí conmigo y que haya surtido este efecto como de aterrizarnos un poco y de ayudarnos a poner una atención de una calidad un poquito más fina para la presentación. ¿Vale? Entonces, bueno, comenzando. Ay, Dios. ¿Se está moviendo la presentación allá adelante con ustedes? Ya. Bueno, vamos a comenzar con el contenido de la clase. Vamos a hablar de lo que es una crisis espiritual versus lo que es una patología. Vamos a hablar también de las psicopatologías transpersonales. Y finalmente vamos a hablar de las crisis o emergencias espirituales. Si se fijan, crisis y emergencias es lo mismo, para que se vayan familiarizando también con los términos que no está tan familiarizado. Y de los autores que voy a mencionar, está, pues los primeros 2 de arriba no son propiamente psicólogos. A la derecha está Ken Wilber. Ken Wilber es más como un ordenador de la psicología transpersonal. Y a la izquierda está Joseph Campbell. Joseph Campbell, que es muy famoso por sus libros del viaje del héroe y muchos otros libros de ese estilo, es más como un mitólogo que hace aportaciones interesantísimas también a la psicología transpersonal. Los primeros 2 no son propiamente psicólogos, pero sí son personas
que aportan mucho a la psicología transpersonal. Después, abajo tenemos a Sayoli, que es el que se ve en la foto. A un lado está Carlos de León, que es un psicólogo mexicano más contemporáneo. Tenemos también a Maslow, que Maslow me imagino que lo ubican, es el que hizo lo de la pirámide de la trascendencia y de las necesidades básicas. Entonces, pues también un gran psicólogo transpersonal. Y finalmente Grof, que no puede faltar en esto de las crisis y emergencias espirituales, con toda su aportación, ¿no?, que nos ha dado en la psicología transpersonal. Bueno, vamos avanzando. Ténganme paciencia con el tema de... muy bien. Con el tema de lo tecnológico les digo que no soy tan buena, pero ahí vamos. Bueno, vamos a empezar. Como les dije, vamos a ver 3 puntos. Y el primero es las crisis espirituales versus patología. Y empiezo por definir los trastornos, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos hay? Les comento que Ken Wilber fue el que definió este tipo de trastornos, los ordenó por prepersonales, personales y transpersonales. No es la única forma de ordenarlos, hay otras, y hay quien alaba mucho a Ken Wilber y su forma de ordenar, y hay quien también lo critica un poco porque no le encanta la forma de ordenar o la forma de más bien poner lo que es prepersonal y transpersonal, o lo que es más evolucionado y menos evolucionado, como que meterse en esos temas de darle un mejor o peor. De repente en algunos psicólogos genera conflicto, pero sí es verdad, y voy a avanzar ahorita, regreso a esta diapositiva. No, mejor no voy a avanzar porque luego no sé cómo regresar. Sí es verdad que él es un súper buen ordenador, y ahorita en la siguiente diapositiva van a ver cómo. Entonces, bueno, él dividió los trastornos en 3. Prepersonales, que es psicosis, neurosis o borderline, que son como todos estos trastornos que nosotros podríamos reconocer de repente, que son como que pueden llegar a psiquiátricos, ¿no? Que pueden necesitar hasta medicamentos, que de repente los tenemos confinados en algunos espacios porque sus comportamientos son pues no muy adaptados socialmente, ¿no? Entonces todos estos son los trastornos prepersonales, que hay una lista larga. Luego están los personales, que son los más comunes, son los trastornos con los que llega el común de la gente al psicólogo, ¿no? Que son trastornos cognitivos, es que, ¿por qué pasa esto? ¿O me pasa esto? Quiero entender esto. O trastornos de identidad, ¿no? Es que no estoy segura de quién soy, no entiendo bien cómo está la cosa conmigo. O ya más existenciales, ¿no? De hasta dónde vamos, qué sentido tiene. Todo eso todavía se considera en los personales. Y luego tenemos los trastornos transpersonales, que de esos vamos a hablar mucho más a fondo. Le pediría a alguien si me ayuda a leerlos, o bueno, déjenme revisar si puedo. Es que, a ver, necesito una asesoría tecnológica. Tengo a mi derecha 1, 2, 3, 4 videos que me tapan la presentación y quiero saber cómo quitarlos. ¿Alguien sabe? ¿Me puede orientar? Ceci, no sé si en la parte superior de esos videos hay como algo para que los muevas o los minimices. Mira, pues los puedo mover. Ya, eso ya me va a funcionar, porque voy a andar aquí moviéndolos de un lado a otro, pero está bien. Bueno, y en los transpersonales tenemos entonces los psíquicos, sutiles y causales. Muchas gracias, Belén. Y bueno, como les decía, este es un ejemplo de los trastornos y cómo los ordenó Ken Wilber. Y en el racimo derecho se pueden ver todos los trastornos transpersonales, ¿no? Y cómo están, cómo los divide Ken Wilber entre psíquicos y toda la gama que hay, sutiles y toda la gama que hay,
y trastornos causales y toda la gama que hay, ¿no? Y este es un buen ejemplo para ver la gran labor de Ken Wilber en el sentido de que si no hubiera esta definición entre prepersonal, personal y transpersonal, y hacemos una lista inmensa de todos estos trastornos sin un orden, pues nos costaría mucho presentarlos, entenderlos, platicarlos sin este orden, ¿no? Entonces, es una labor que se le reconoce mucho a este hombre y que en lo transpersonal, pues es una de las figuras más importantes. Bueno, vamos a hablar de algunas coincidencias entre prepersonales y transpersonales, ¿no? Entre estos trastornos. Ya vimos que los personales, pues son como muy cotidianos y no vale la pena ni siquiera entrar ahí y no es el tema. Pero en los prepersonales y transpersonales sí hay puntos de coincidencia bien interesantes que los hacen precisamente que se confundan y que de repente pueda haber una tragedia, personas con experiencias transpersonales a las cuales se les está medicando, a las cuales se les tiene confinadas en algún espacio, pues para tratar temas de locura o de, pues sí, los tratan así tristemente. Entonces, es bien importante entender que las dos se pueden confundir. Vamos a hablar, por ejemplo, de los prepersonales, una esquizofrenia, ¿no? Entonces, pues tienen alucinaciones visuales, ¿no? Porque de repente dicen, es que estoy viendo a una persona, ¿no? Y luego tienen alucinaciones auditivas, es que escucho voces que me dicen algo. Paranoia también, ¿no? Es que vienen por mí, me quieren hacer daño y esta paranoia que muchas veces muestran los esquizofrénicos. De repente movimientos involuntarios, ¿no? Que tienen como estas como convulsiones o sensaciones en su cuerpo que se manifiestan. Experiencias mesiánicas, ¿no? De repente, es que yo soy Dios o Dios habla conmigo y yo vengo a salvar el mundo. Vidas pasadas, la clásica, yo fui Napoleón o yo fui Cleopatra, ¿no? Y posesión de espíritus, es que hay algo dentro de mí que entra y se posesiona y me obliga. Entonces, todo esto es muy común escucharlo en pacientes con brotes psicóticos. Pero ¿qué pasa si vemos desde este mismo enfoque a una persona muy espiritual que está teniendo pues digamos, alguna crisis transpersonal, ¿no? Entonces, alucinaciones visuales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas muy espirituales que dicen, es que vi una persona, vi un ser, o sea, de repente estaba ahí, un ser se apareció y me empezó a hablar y me empezó a decir estas cosas? O auditivas, ¿no? Iba caminando y escuché una voz que me dijo, no vayas por ahí, y sucede que fue una gran intuición porque iba a suceder esto y me detuve. O paranoia, ¿no? De repente personas que dicen, es que siento y veo o tengo la sensación de que hay seres aquí conmigo. Movimientos involuntarios, de repente también hay personas que en ciertos ejercicios empiezan a tener como estos movimientos de espasmos, ¿no? Experiencias mesiánicas también pasa en las experiencias transpersonales, en las patologías transpersonales, que pues que llega un mensaje y entonces esta persona se siente como la indicada para ir a dar el mensaje de salvación a las personas, ¿no? Vidas pasadas aquí, pues cuántas personas a través de experiencias transpersonales llegan a contactar con vivencias que ellos aseguran y tienen la certeza de que fueron vidas pasadas. O posesión de espíritus, ¿no? De repente hay muchas historias de personas que dicen que entra alguien y habla por él y a veces da pláticas y charlas y es otra persona. Acá en México tenemos un caso muy interesante que estudió un psicólogo transpersonal buenísimo que se llama Jacobo Greenberg, de una chamana que se llamaba Pachita. Y Pachita era curandera y ella decía que cuando ella sanaba, ella no estaba ahí, decía, es que yo no estoy cuando sano. Entra alguien
que hace el trabajo por mí y en sus libros viene el nombre de quién entra, hace el trabajo por mí y yo cuando termino de sanar, pues esta persona se sale y ya de repente me doy cuenta o me platican más bien lo que hice. Entonces, si se fijan, es exactamente la misma lista. Sin embargo, puede ser una esquizofrenia y pueden ser eventos transpersonales. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo distinguirlos? Pues cómo saber si es una o es otra, o es un poco de una y un poco de otra? Hay muchas teorías y muchos psicólogos hacen sus propuestas, y si te vas a cada corriente psicológica también va a tener sus propuestas, y creo que incluso en los transpersonales, en los psicólogos transpersonales hay ciertas propuestas diferentes, pero una que a mí me hizo mucho sentido y que he leído de varios psicólogos es que existe lo que Jung llamó un inconsciente colectivo, o lo que Jacobo Greenberg llamó la latice, o akasha, o el caos, o la conciencia universal, se le llama de muchas formas, y aunque no son exactamente lo mismo, sí van hacia donde mismo, hay un algo más al que podemos conectar. Y entonces, lo que parece es que tanto las personas pues digamos, en el orden prepersonal como en el orden transpersonal, tienen esta capacidad de conectar ahí, tienen esta capacidad de entrar al inconsciente colectivo, de entrar a la conciencia universal y de repente estar ahí y verlo todo, ¿no? Y habrá quien diga que no es una conexión real, que son procesos internos, que son proyecciones. Pero bueno, yo creo, y varios psicólogos creen, que es esto, que tanto los prepersonales como los transpersonales, tanto en la esquizofrenia y en los brotes psicóticos, como en los místicos y en los que trabajan transpersonalmente, hay un acceso, hay una vía, y observan lo mismo. Ya Grof, que más adelante sabe un poquito de él, lo decía cuando hacía su respiración holotrópica y ponía a esquizofrénicos y a personas que no tenían esquizofrenia a dibujar las experiencias, y dibujaban exactamente lo mismo, ¿no? Accedían al mismo espacio. Entonces, bueno, Joseph Campbell hace una definición hermosa, fíjense, ya hace más de 100 años, pero hace una definición hermosa de cómo distinguirlo, ¿no? Y dice, el místico, dotado con talentos naturales y siguiendo las instrucciones de un maestro, penetra en el agua y se da cuenta que puede nadar. Contrario al esquizofrénico, no dotado, sin preparación y sin guía, que se sumerge deliberadamente y se ahoga. Y aquí tenemos las dos imágenes, ¿no? Como una persona está, digamos, en ese inconsciente colectivo, tranquilamente, y digo tranquilamente porque también, tanto para los prepersonales como para los transpersonales, pues ya vamos a ver que hay consecuencias fuertes y malestares fuertes. Pero lo que sí es muy claro es que el esquizofrénico se ahoga en la experiencia. Se ahoga, no puede distinguir la realidad, no puede controlar, no puede regresar a él. Tiene muy poco dividida la capacidad de entenderse en el inconsciente colectivo y en la realidad como la concebimos nosotros, ¿no? Y sin embargo, el que tiene experiencias transpersonales va a la experiencia y sin embargo regresa y tiene algunas características que ahorita vamos a comentar, en donde se da cuenta que hubo algo que pasó, pero que él ya regresó y que está otra vez aquí, ¿no? Entonces, para distinguir bien si es una esquizofrenia, un brote psicótico o una experiencia transpersonal, hay herramientas de distinción muy claras, muy concretas, que no vamos a entrar ahorita a verlas, pero se las quiero mencionar, que son las 12 funciones del ego de Leopold Velack y el DSM-4 o DSM-5, en donde vienen descripciones muy claras de cada patología y cómo distinguirla, ¿no? Entonces, estas dos herramientas son fundamentales para entender la diferencia
entre una enfermedad psicótica y una crisis espiritual. Y aquí les voy a dar un poquito de lo que ya platicamos, otras formas de detectarla, ¿no? Entonces, en la enfermedad psicótica se ahoga en la experiencia la persona y el otro tiene una capacidad psíquica para permanecer tranquilo. En la enfermedad psicótica hay síntomas previos de psicosis en su historia de vida o familiar, ¿no? Es una persona que desde el origen ha tenido estos brotes psicóticos. Y en la emergencia espiritual, si bien puede ser una persona que desde el principio ha sido sensible, también hay cosas que hace que de repente le despiertan más como esta capacidad de entrar en esos estados. Entonces, no hay antecedentes, o si los hay, pues son a partir de un trabajo, o son antecedentes que se mantienen como en esta línea de floto en la experiencia, ¿no? En la enfermedad psicótica hay psicosis orgánica, es decir, pues ya un daño en el cerebro que al estudiarlo se detecta. Y en las crisis, en la emergencia espiritual, de repente hay eventos desencadenantes. Y eventos desencadenantes no vamos a entrar a fondo, pero hay muchísimos. Puede ser la muerte de un familiar, puede ser experimentar con ciertas prácticas. Hay muchos eventos desencadenantes que le pueden detonar, ¿no? En las crisis psicológicas, por ejemplo, son experiencias sin beneficio espiritual. Normalmente después de un brote psicótico, pues una persona no sale transformada, sale tal vez hasta todavía más desorganizada y más desgastada. Y en una emergencia espiritual, después de la experiencia, sí hay un crecimiento, sí hay una sensación de aprendí, entendí, me desarrollé. Y una parte bien importante es que cuando hay una psicosis, la persona no duda de la experiencia. Es decir, el esquizofrénico no duda que realmente hay personas persiguiéndolo o que realmente hay una persona que le habla y está seguro. La persona que está en una experiencia espiritual duda, cuestiona, le pasa algo y es como, wow, ¿qué acaba de pasar? A ver, esto no es común, sí habrá pasado, de verdad, no me lo están inventando. O sea, hay una cierta duda, aunque sea pequeña, aunque sea en instantes, de decir, esto estuvo raro. Y en el brote psicótico, no, ellos están seguros que pasó, ¿no? Entonces es una forma muy, muy fácil de identificarlos. Bueno, pues hasta aquí cómo identificar cada uno de los dos. Ahora vamos a pasar al tema de psicopatologías transpersonales. Y bueno, pues de Ken Wilber ya hablamos muchísimo. Como vimos, ahí está la gráfica de todo lo que hizo. Y voy a hablar un poquito del racimo que está a la derecha, que es de lo transpersonal. Voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces, él dice que hay, al trabajar de cierta forma con la energía o con prácticas espirituales, ya sea meditación, yoga, y bueno, toda la gama tan amplia que hay de trabajo que no viene al caso mencionar, pero él dice que de repente puede haber algún tipo como de disfunción en el trabajo, es decir, que algo no sale tan bien cuando lo estás haciendo. Y da una lista muy larga, aquí en la izquierda tengo algunos, no todos, y tampoco me voy a meter a explicarlos cada uno porque pues no nos da el tiempo en la masterclass, pero en el diplomado entraremos más a fondo. Da una lista de cuáles son algunas de las cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces tenemos inflación psíquica, este es muy común. Pasa que de repente la persona entra en un estado, conecta con ciertas cosas, le llega información y realmente tiene un crecimiento, pues digamos, espiritual o de poder, de repente también de poder, ¿no? De repente desarrolla un poder, vamos a decir que de repente desarrolla una intuición muy fuerte o una capacidad, pues, psíquica de tener algún tipo de, no sé, tocar a una persona y saber cosas de su vida, ¿no? Que son cosas que
que a veces, como consecuencia y no buscándolo, como consecuencia de un trabajo espiritual, sucede. Y entonces se llega a esta inflación psíquica de decir, bueno, pues yo soy el iluminado, yo soy, o sea, si yo tengo esta capacidad, entonces a mí me eligieron para venir y salvar el mundo y la verdad que tengo es la mía y es la única y yo soy quien viene a poner orden aquí y de repente empiezan pues tal cual no a inflarse, a decir, no, eh, yo soy el elegido, ¿no? De repente, yo soy el elegido para hacer este gran trabajo. Y todo este ego que se infla dejando a un lado la sencillez, la humildad de una persona espiritual, pues es parte de un trabajo disfuncional, ¿no? De estas experiencias. Entonces, bueno, esa es una que les quería explicar. Luego de repente hay despertares espontáneos, ¿no? Que de repente despiertas espontáneamente y es muy difícil acomodarlo. Hay desequilibrio estructural, hay la noche oscura del alma, que de repente es esta parte de sentir la conexión con Dios y después por un momento ya no sentirla o perderla y este sufrimiento y ese dolor de no poder conectar, de no poder sentirlo. Hay desórdenes pránicos también, donde de repente la energía o el prana no corre por donde debe correr y bueno, tiene consecuencias importantes. También habla Ken Wilber de la enfermedad yógica, del pseudonirvana, cuando la persona tiene un pequeño despertar y entonces cree o confunde ese pequeño despertar con la verdadera, con el verdadero nirvana o despertar y entonces él ya se vive y se camina como el despierto cuando en realidad pues se quedó apenas en el primer pasito y ahí se queda, ¿no? Que eso es lo triste, que se queden ahí. Hay un maestro que me gusta mucho citar una historia que me contó, me dice, es que el camino espiritual es un camino, y es un camino larguísimo, es un camino sin fin. Y mientras vas caminando, van a aparecer flores en el camino. Y van a estar ahí, por supuesto que te puedes acercar, las puedes oler, y son cosas muy, muy bonitas, son flores muy bonitas, pero si tú te quedas en la flor, si crees que encontrar la flor más hermosa fue el fin de tu camino, pues entonces te quedaste ya ahí, en la flor, y te perdiste del camino. Y eso es lo que a veces pasa cuando tenemos estas experiencias, ¿no? Que de repente encontramos un poquito de iluminación o un poquito de intuición o desarrollamos una cierta capacidad y creemos que ya llegamos y ahí nos detenemos y pues es una tristeza detenernos en un camino espiritual por la flor y no continuar en el camino. Bueno, Ken Wilber también habla de la pseudo-realización, del fracaso en la integración y del fracaso en la diferenciación, fracaso en la integración, o de repente tienes estas experiencias y no logras integrarlas, no logras entenderlas, te desorganiza mucho y entonces no tienes como esta capacidad de seguir tu vida cotidiana de una forma integrada porque te quedaste como muy, pues sí, muy desintegrado de las experiencias que pasaron, ¿no? Entonces, bueno, es una forma en que Ken Wilber habla de las psicopatologías transpersonales. Pero no es el único. Me voy a ir a otro polo con Jorge de León. Jorge de León hace otra propuesta y les quise poner estas dos, pues porque es interesante ver las dos. Él habla de desórdenes psicoenergéticos, pero ya no como Wilber desde un trabajo que algo no salió bien y entonces tengo consecuencias, sino que él habla más como de estas energías que de repente están ahí o cosas que de repente están ahí que le pueden pasar a todo mundo, ¿no? Entonces, en el primer punto él habla de energías externas que afectan el flujo energético y la conciencia. Y habla, por ejemplo, de estar en un medio ambiente no sano, nos puede enfermar. De repente, habla de energías humanas también, estar al lado de una persona con una energía muy pesada,
nos puede enfermar también o nos puede generar malestar. Ya se meten temas que Jorge de León raya un poquito como en esta línea entre lo transpersonal y lo esotérico. Ya habla de temas no, pues de no humanos, por ejemplo, que de repente hay temas no humanos que también nos pueden contaminar nuestra energía y nos pueden dañar, y de lugares no armónicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el estar en un cementerio mucho tiempo y las consecuencias psicoenergéticas que puede generar el estar ahí. Después nos habla de desórdenes de opresión, habla pues de relaciones tóxicas, vivir en una relación tóxica, con una pareja tóxica, con una amistad tóxica, pues todo el daño que te genera, ¿no? Habla de seres biológicos no encarnados también, que pueden llegar y que pueden hacernos daño, de seres sutiles, de seres en diferente evolución o incluso hasta de otro universo. Y habla de que todo esto puede generarnos un bajón de energía o incluso malestares serios. Y otro que habla es un fenómeno de posesión, y que da aquí una descripción que no voy a entrar de cómo va siendo el paso, pero bueno, él también habla de que pueden existir posesiones, ¿no? Yo en mi experiencia y en el trabajo que he hecho, no es que dude de que haya posesiones, pero creo que tienen otras explicaciones, que va más en un estilo de entrar en estados de trance, y en esos estados de trance creer o alimentar el que hay una persona que está siendo poseído, y entonces al mismo tiempo en este estado de trance en donde conectas con todo lo que ya platicamos de este inconsciente colectivo, pues puedes conectar con hablar en un idioma que no conoces, puedes conectar incluso con la intuición de decirle a la persona cosas que tú no sabes y que él sí, porque estás en un estado de trance, ¿no? Entonces, yo creo que se explicaría también desde mi experiencia y desde lo que también he leído, que los estados de posesión muchas veces pueden ser estados de trance. Bueno, y en los desórdenes psicoenergéticos también Carlos de León, no voy a entrar ahí, pero habla o enseña cómo se ensucian, cómo se ensucia nuestra energía. Ay, déjame ver si puedo regresar. Ah, sí, cómo se ensucia nuestra energía. Un segundito, porque ahora las fotos me estorban acá abajo. Bueno, alguien que me ayude a leer el último renglón. Alguien que esté así súper. Lo que ensucia nuestra energía, la limpia, la equilibra, la fortalece y la desarrolla. Ah, muchas gracias, Denis. Bueno, pues ahí está. Él también hace esta propuesta de darnos como muchas técnicas para lo que la ensucia, lo que la limpia, lo que la desarrolla, lo que la equilibra, ¿no? Entonces, también muy interesante la propuesta de Carlos de León. Y bueno, otro tipo de patología transpersonal es el apego a los estados alternos de conciencia. Aquí, rapidísimo, voy a entrar a explicar la diferencia entre experiencia de meseta y experiencia pico, que la explicó Maslow y también un poco a Sayoli. La experiencia de meseta es que a través de un trabajo transpersonal continuo y largo vas teniendo como un crecimiento y se van despertando como ciertas habilidades o capacidades o estados sutiles. Y a Sayoli le llama el alpinismo espiritual. Y por otro lado hay las experiencias pico. Estas experiencias pico son experiencias, como lo dice, que suben y bajan. La experiencia meseta se queda por un tiempo la experiencia, y la experiencia pico sube y baja. Las experiencias pico se pueden alcanzar a través de mucho trabajo y de repente tienes una experiencia pico, pero también hay técnicas para alcanzar estas experiencias pico sin mucho trabajo espiritual. Entonces, bueno, por ejemplo, técnicas como la respiración holotrópica de Grof, técnicas para entrar a trance, hay muchas formas de entrar a trance, o los enteógenos, que son plantas medicinales. Todas estas pueden ayudarnos sin un largo trabajo espiritual a de repente tener unas experiencias bien interesantes espirituales, padrísimas,
pero luego, ¡pum!, te das el bajón, ¿no? Entonces, yo creo que es más armónico llegar a estas experiencias pico de la mano del trabajo continuo de experiencia meseta, precisamente porque cuando tienes estos picos altos y bajos, luego suceden algún tipo como de patologías, ¿no? Algunas personas se pueden deprimir después de tener esta experiencia increíble que no lograron entender, que no lograron acomodar y dar el bajón y regresar a tu vida cotidiana, pues de repente ya te parece aburrida, ya te parece pues con poca trascendencia, pero no tienes como las bases para tú seguir esta vía espiritual, ¿no? Porque nada más diste la subida y el bajón. Esto nos lo dice Grof. Lo que sigue nos lo dice Asayoli, dice que alguna vez sucede que la personalidad no se halla lo bastante preparada, lo que les decía, o está mal constituida y no resiste el influjo de la fuerza espiritual. Entonces de repente vienen enfermedades pues serias, ¿no? Bastante serias, incluso hasta físicas. De repente puedes tener temas físicos muy fuertes. Por ejemplo, es sabido que los enteógenos con personas que tienen antecedentes de esquizofrenia en familiares o que tienen predisposición, pues un enteógeno te la puede detonar, ¿no? Porque pues no tienes esta constitución necesaria para vivir la experiencia y regresar. En otros casos, la imprevista iluminación, de repente sientes estos golpes y pues puedes tener gritos, llantos, cantos, agitaciones. Y por último, déjame ver si puedo mover esto. Aquí está. Dice, ya no puede adaptarse, la persona ya no puede adaptarse a vivir la pequeña vida ordinaria y se siente invadido de una divina nostalgia. Y esto está bien padre porque a pesar de que, como les digo, yo creo que es mejor empezar a hacer trabajos transpersonales fuertes y luego tener estas experiencias, si bien es verdad que es menos caótico, también es verdad que una experiencia de esta pico, al dejar esta divina nostalgia, te puede ser una invitación a buscar un camino, ¿no? Entonces, tanto una como la otra, bien trabajadas, pueden ser invitaciones a iniciar un camino transpersonal. Y bueno, por último vamos a entrar al tema de las crisis o emergencias espirituales. Y vamos a hablar de Grof. Pues Grof es un psicólogo interesantísimo en su trayectoria. Él todavía cuando estudiaba le llegó al maestro de Grof unas pruebas de LSD que estaban estudiando en unos laboratorios. Y entonces él levantó la mano con su maestro y le dijo, yo quiero apoyarte en estas pruebas de LSD, ¿no? Entonces empezaron a hacer las pruebas con voluntarios de ahí de la universidad en donde estaba y empezaron a ver cosas maravillosas, ¿no? Cómo tener estas experiencias de entrar al cosmos o de ir a visiones como muy arcaicas o conectar con temas mitológicos muy padres, pero sobre todo la gente regresaba con una sensación de espiritualidad muy fuerte. Y entonces él, cuando ya por fin se graduó, ya hizo la experiencia, después creo que pasó un año para que él tuviera esta experiencia con el LSD, y pues confirmó todo esto que veía de sus pacientes, pero llegó la prohibición del gobierno para que él pudiera seguir trabajando con el LSD. Entonces él buscó una manera de acceder a esos estados sin el LSD, porque ya no lo tenía, pero encontró tanto valor en esta capacidad de entrar a estos estados, pues que decidió buscar una forma y encontró la respiración. Había muchas formas de entrar y hay muchas formas de entrar, ya les he platicado, y en el diplomado entraremos ya más profundamente a las formas de entrar a estas experiencias sin anteógenos y con anteógenos. Pero bueno, el tema es que él llegó a esta respiración holotrópica y pues se hizo una persona, pues, ¿qué será? Como un gran representante de las experiencias de estados no ordinarios de conciencia.
Entonces, él al investigarlos, hace una lista del tipo de emergencias espirituales. Y viene, por ejemplo, la crisis chamánica, el despertar de la Kundalini, episodios de conciencia unitiva, la renovación psicológica mediante el retorno al centro, pero si se fijan, cada una es bien diferente. Por ejemplo, la crisis chamánica habla de mundos subterráneos, ataques de demonios, desmembramiento, muerte, renacimiento. Y ojo, aquí la diferencia entre lo que hablamos de patología y de crisis es que en la crisis chamánica son cosas que tienen que pasar para el desarrollo, ¿no? O sea, un chamán tiene que vivir este tema de desmembramiento, de muerte, de renacimiento para ser chamán. En las patologías transpersonales no, o sea, son cosas que suceden y que podrían no suceder, que más bien es un tema en donde algo no salió muy bien, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tanto en la patología transpersonal como en la emergencia o crisis espiritual, el camino es, no, la mayoría de las veces no es placentero. Son caminos duros, difíciles, con experiencias muy fuertes y que necesitan, por supuesto, en algunos casos, acompañamiento. Entonces, bueno, viene renovación psicológica mediante el retorno al centro, la crisis de apertura psíquica, donde de repente se agudizan las capacidades intuitivas y paranormales, ¿no? Que ya hablábamos. El despertar de la Kundalini, por ejemplo, bien interesante. Hay sensaciones de energía y calor que recorren la espina dorsal, sacudidas, espasmos, contorsiones, ¿no? Entonces también se puede confundir una crisis espiritual con una patología, ¿no? También puedes pensar que una persona que está pues con estos espasmos puede estar teniendo ¿cómo se llama cuando las personas tiemblan? Un ataque epiléptico, cuando en realidad está trabajando con el despertar de la Kundalini, ¿no? Y bueno, también hay experiencias de vidas pasadas, ¿no? También es una forma de crisis espiritual, de sentimiento de autoconvicción, de recordar, de revivir algo. Y cuando pasa eso tienes como una sensación de, ¿qué es esto, no? Entrar a lo desconocido. Luego hay comunicaciones con guías espirituales y canalización, maestros, guías, protectores, toda esta capacidad de unirte pues a algo más, pues a seres de conciencia más altos, ¿no? O con información por lo menos más armónica. Las experiencias al borde de la muerte también son interesantísimas, ¿no? Porque aquí cuando, bueno, dicen al borde, pero hay gente que muere y regresa clínicamente, dicen que regresan con una capacidad de ver la vida de una forma muy diferente, muy, muy diferente a la que teníamos. Y este es un tema que seguramente se tocará en el diplomado, todas las experiencias sobre la muerte y cómo trabajar con ellas y cómo se viven. Es un tema muy interesante que seguro se tocará en el diplomado. Luego estas experiencias de encuentros cercanos con ovnis. De repente hay personas que en el trabajo espiritual contactan con esto, ¿no? Y es una comprensión de que hay otras dimensiones y de que hay otros seres. Y bueno, el estado de posesión, que ya habíamos hablado con Carlos de León, que habla de vivencias muy fuertes, que suelen ser curativas, transformadoras y de conversión espiritual cuando estamos hablando de una experiencia transpersonal. Pero fíjese qué interesante lo que dijo Grof, y se los pongo porque me resonó tanto con mi experiencia en lo de las experiencias de trance, como con lo que yo había leído. Dice, es necesario que sea un psicólogo con mucha fortaleza para no dejarse sugestionar por el temor al demonio, ¿no? O sea, bien interesante que aquí Grof insinúa también este tema de la sugestión, ¿no? De que cuando hay un psicólogo acompañando estas experiencias, pues tiene que estar bien firme y bien parado en este tema de no dejarse sugestionar y asustar. Y bueno, ya para concluir esta ponencia,
quisiera hacer como una conglomeración desde el abordaje, ¿no? Desde nosotros como terapeutas o el psicólogo transpersonal, cómo tiene que vivir o acompañar o desde dónde lo ve, ¿no? Entonces, lo primero es que el enfoque transpersonal no patologiza una crisis espiritual, ¿no? La entiende como un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, un proceso donde la persona se está trabajando y de repente hay cosas que no salen bien y de repente hay cosas que salen bien pero que son dolorosas y entonces es necesario acompañarlo. Y que este acompañamiento sea de un psicólogo que no sea muy especializado en algo, porque de repente estas personas que están viviendo o teniendo experiencias transpersonales, además de necesitar diferentes técnicas, necesitan un psicólogo que comprenda o entienda las diferentes vías de crecimiento, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que yo trabajo con 2 vías de crecimiento, entonces de repente tenía avances en una y se las platicaba a mi guía o a mi maestro de la otra vía y me decía, no, muy mal, no, por ahí no va, definitivamente no. Pero si se las platicaba a mi maestro que sí era de esa vía, así de, ay, qué interesante, muy bien, vas avanzando. Y viceversa, cuando platicaba de mi otra vía a la otra persona era de, no, por ahí no va, ¿eh? Entonces, imagínate tener a una persona, pues no sé, que está despertando, no sé, voy a decir, la Kundalini, sin saber tanto y sin entender tanto de estas tradiciones. Y si estoy diciendo una cosa que no va, pues alguien que sí sepa más me traduce, me corrige. Pero vamos a decir que alguien está teniendo este despertar del Kundalini y que empieza con estos movimientos o temblores o sensaciones. Y por el otro lado, le toca a un terapeuta que es totalmente, no sé, budista, de estos de estar siempre en conciencia, sin movimiento. Y entonces lo ve y dice, no, pues muy mal, ¿no? O sea, es que tienes que estar en control de tu cuerpo y si algo se sale de control de tu cuerpo, pues no es un camino o una vía, ¿no? Entonces, de repente, el no tener como este bagaje de todos los tipos de despertares que puede haber, y centrarte solo en uno como psicólogo, o sea, tu camino es tu camino y lo puedes tener, pero como psicólogo transpersonal sí debes de tener una visión bien amplia para decir, ¿sabes qué? Esta persona está teniendo un crecimiento espiritual de este estilo, que tal vez no es el mío, pero de este estilo, y entonces puedo entender que es una vía diferente y puedo acompañarlo desde esa vía diferente, ¿no? Y bueno, lo último que yo diría sobre estas experiencias es que en la crisis espiritual, cualquier medicamento o cualquier enteógeno, cualquier planta, no, pues digamos, es contraindicada porque podría o bien detener el proceso o bien desorganizarlo aún más. Vamos a decir que, pues no sé, alguien está teniendo un despertar de conciencia y lo medican con, pues no sé, con ansiolíticos o con cualquier cosa que deprima la experiencia, pues obviamente la experiencia no va a caminar como debería de caminar y al final no va a ser tan favorable para la persona la experiencia, ¿no? O por el otro lado, si está teniendo una crisis espiritual y se está desorganizando un poco y va a una experiencia de ayahuasca o de hongos y tiene todavía una desorganización todavía más grande, pues puede también que no fluya de forma correcta. Habrá quien, no dudo que habrá quien pueda tener esta experiencia con las plantas y lo acomode mejor. Pero también es una realidad que hay muchas personas que si están teniendo crisis espirituales, al tener contacto con enteógenos, se desorganizan aún más y entonces se pierde la experiencia. Entonces, bueno, pues esta es mi charla. Como les dije, hay mucho más que hablar de este tema, pero pues como tenemos una masterclass en tiempo limitado, pues hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si haya, pues no sé, tiempo para algún par de preguntas, Denis. No alcanzo a ver el reloj, no sé cómo andamos. Sí, si hay alguna pregunta, bueno, tú decides si te la dejan por los comentarios o se aperturan micrófonos.
Pues tal vez vamos por un par de preguntas y si se puede micrófono preferiría. Voy a quitar la presentación. Mientras alguien se anima, voy a ver cómo le hago para quitar la presentación. Listo, ya volví con ustedes. Perfecto. Gracias, Ana Cecilia, por tu masterclass. Excelente. Bueno, si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar en referencia a la masterclass, bueno, pueden hacerla en este momento.